Esperemos que la charla sea de su agrado y de su utilidad. El tema, estratificación de riesgo posinfarto más allá de la fracción de eyección. La cardiopatía isquémica está representada en un amplio porcentaje por el síndrome coronario agudo, que no es más que la obstrucción de una o varias de las arterias del corazón, producto de un trombo, de un coágulo secundario a una ruptura de una placa aterosclerótica. Tiene diferentes manifestaciones, diferentes escenarios que pueden ir desde un paciente no complicado hasta un paciente que pasa por diferentes complicaciones, requiriendo intervenciones percutáneas e incluso teniendo requerimiento de intervenciones quirúrgicas. Por eso es necesaria una buena estratificación de estos pacientes para realizar la mejor estrategia y, por supuesto, darle la mejor conducta al paciente. En Colombia, según las estadísticas del DANE, ha ido aumentando la incidencia del síndrome coronario agudo y, por supuesto, de la mortalidad. Es la principal causa de muerte en personas mayores de 55 años, incluso por encima del trauma y por encima del cáncer. Alrededor del 38% de estos pacientes pueden fallecer en el curso de un año. Un 30% de estos pacientes fallecen antes de llegar al hospital. Por eso es necesario seguir insistiendo en la buena estratificación. De este 30% que llegan, o del otro 70% de los pacientes que llegan vivos al hospital, un 10% pueden fallecer en urgencias, otro 10% puede fallecer durante la hospitalización. Y del otro 50% de los que logran llegar vivos al hospital y logran egresar vivos también del mismo hospital, pueden fallecer en el curso de 30 días o en el curso de un año. Por eso insistimos en que este tema de la estratificación debe ser muy importante. La muerte súbita en estos pacientes en la fase prehospitalaria es tal vez la principal causa de muerte dada por arritmias. Hay que insistir en los entes de controles, en los organismos que moderan y los modelos de estratificación para seguir trabajando respecto a ellos. Este paciente tiene alto riesgo, o esta persona, alto riesgo y alto riesgo de muerte, y él lo sabe. En el síndrome coronario agudo hay alto riesgo también de mortalidad y todos lo sabemos. Por eso es necesario definir de manera muy literal estratificación de riesgo, que es la evaluación integral realizada para calcular el riesgo de estos pacientes que egresan vivos del hospital, no solo de eventos cardiovasculares mayores, sino también de los menores. Nos hacemos varias preguntas en la estratificación de riesgo. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Para qué nos ayuda? ¿Cuándo se realiza? ¿Y cómo se realiza? Cuando hablamos, ¿qué debemos tener en cuenta? Nos hacemos enseguida dos preguntas o dos aspectos que hay que tener en cuenta. Hay que evaluar pronóstico y cuáles son los riesgos. El primero, cuando hablamos pronóstico, nos centramos haciendo el continuum de izquierda a derecha, características del paciente. Un paciente a mayor edad y peor calidad de salud va a tener un peor pronóstico en esto del síndrome coronario agudo. La comorbilidad, un paciente que tenga hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, infarto agudo del miocardio previo va a tener peor pronóstico. Tiempo de inicio del tratamiento, que ya lo mencionaron en charlas anteriores, mientras más temprano se inicia el tratamiento, mucho mejor va a ser el pronóstico en los mismos. Carga aterosclerótica o la carga inflamatoria. A mayor carga, lógico, peor pronóstico. A mayor estado protrombótico o lo que llamamos vulnerabilidad de la sangre, peor pronóstico. Vamos a hablar de la inestabilidad eléctrica. Un paciente que haya tenido arritmias o muerte súbita previa va a tener, lógicamente, si se logra recuperar, peor pronóstico de estos pacientes. Número de vasos afectados. A mayor número de vasos afectados, peor pronóstico. Es entendible por simple lógica. Pero, sin embargo, vemos cómo la función ventricular es el factor determinante pronóstico más importante en estos pacientes que sufren un síndrome coronario. Entonces, evaluamos variables en este momento pronósticas y ahora vamos a ver cuáles son los riesgos que tiene un paciente que ha padecido un síndrome coronario. Entonces, los dividimos en tres grandes grupos. Lo dividimos en grupos pacientes con riesgos circulatorios o riesgos de bomba. Los dividimos también en riesgos isquémicos y los riesgos de arritmias. En los riesgos circulatorios o de bomba tenemos insuficiencia cardíaca, el choque cardiogénico. En los riesgos isquémicos tenemos nueva angina, nuevo infarto.
en los arrítmicos, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Vemos cómo todos tienen un común denominador, que es riesgo de mortalidad, y ahí es donde todos debemos basarnos en esos 3 grandes riesgos. La pregunta siguiente, ¿para qué nos ayuda? Nos va a ayudar para definir y clasificar el riesgo. Lo vamos a clasificar en bajo, mediano, alto riesgo. ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a servir para tomar decisiones justas y la mejor conducta. Es en estos pacientes de alto riesgo donde debemos realmente hacer el mayor énfasis, donde debe quedar el mensaje que son los que más debemos trabajar. ¿Cuándo se realiza la estratificación? Podemos realizarla en 2 momentos específicamente. Uno que va a ser en urgencias y durante la hospitalización, y el otro después del alta. Sin embargo, todas las guías recomiendan que siempre todo paciente antes del alta debe salir estratificado, y es lo que vamos a hacer más énfasis. ¿Cómo se realiza? Es el paso a seguir. Entonces, vamos a realizarlo en 4 pasos. Evaluación de la categoría del riesgo, que ya lo evaluamos o ya lo hablamos, bajo, mediano y alto riesgo, mediante unas escalas o mediante unos instrumentos que nos van a ayudar a predecir con más exactitud la clasificación del riesgo de este paciente. Evaluar riesgo, vamos a evaluar los riesgos que mencionamos, circulatorios, isquémicos. El segundo aspecto de lo que debemos evaluar los riesgos, el riesgo lo evaluamos mediante lo vemos mediante la evaluación de la función ventricular y mediante la evaluación o la determinación de isquemia. Todo esto nos va a llevar a tomar conducta y, lógico, todas estas conductas deben ser siempre compartidas y definidas por el paciente, porque de ahí de adelante se van a desencadenar una serie de pasos y procesos que el paciente debe estar de acuerdo. Vamos a hablar de las escalas de riesgo. Escalas de riesgo es un instrumento que nos va a ayudar mucho. Existen muchas escalas de riesgo, sin embargo, vamos a hablar de las más frecuentes y las de mayor peso estadístico. Tenemos la escala TIMI para valorar angina inestable e infarto sin elevación del ST. Es una escala que fue diseñada a finales de los años 90, pero socializada a principios del año 2000. Es una escala que nos va a medir riesgo a 14 días. No solo medir riesgo de mortalidad, sino también nos va a medir riesgo de revascularización y riesgo de presentar angina o infarto recurrente. Es una escala que tiene 7 variables, pero por horas del tiempo no voy a entrar en detalle cada una, sino vamos a mencionar son variables que miden parte demográfica y miden parte clínica. Cada una se le da un valor de 1 a 7, y hablamos pacientes de alto riesgo con un puntaje entre 5 a 7. La otra escala TIMI, pero para infarto con elevación del ST. Sabemos que el infarto con elevación del ST va a tener más riesgo, y por supuesto debemos estar más atentos en ello. Va a medir porcentaje de riesgo a 30 días para medir también mortalidad en estos pacientes. Son 8 variables, pero vemos que en esta escala hay algo especial, que ya incluye variables hemodinámicas o variables precisas de la consulta, que son presión arterial y frecuencia cardíaca. Tiene un puntaje de 0 a 14 y hablamos de alto riesgo, pacientes por encima de un puntaje de 6. Tenemos otra escala, la escala del CADIA o el Cadillac Risk Score, que es una escala también que nos va a medir riesgo de mortalidad tanto a 30 días como a 1 año. Es una escala también que fue diseñada a mediados de la década del 2000 y nos va a medir este riesgo. Es una escala que se basó en el estudio del mismo estudio Cadillac o de la base de datos de este estudio, y fue avalada por el estudio STEM-PAMI. En esta oportunidad fue una escala que fue diseñada en pacientes que iban a angiografía. Por eso esta escala, el estudio Cálida fue diseñado en pacientes que fueron llevados a angiografía. Entonces, por eso vemos que aquí se incluye de manera muy especial ya datos angiográficos como el flujo TIMI, ya se incluyen datos estructurales como la fracción de eyección, y ya se incluyen datos demográficos de factores de riesgo como son la anemia y la insuficiencia renal, que empiezan a cobrar en este escenario un valor importante como pronóstico, como son la insuficiencia renal y la anemia. Vemos que a mayor puntaje, mayor riesgo. También se considera de alto riesgo puntajes por arriba de 6. Cuando esta escala
cálida o estos resultados los vemos en gráfica, vemos como tanto el riesgo de mortalidad a 30 días como a un año es mucho mayor en los pacientes clasificados en alto riesgo. Si lo vemos en otro modelo gráfico, pues en otro punto de vista estadístico, cómo la sobrevida disminuye dramáticamente en los pacientes que son considerados de alto riesgo. Cuando este CADILAS fue comparado con otros SCORE, vemos cómo le fue muy bien, y sobre todo cuando se comparó con el TIMI Risk Score, vemos que la sensibilidad y la especificidad fue similar, como se validó en el estudio hecho por los mexicanos del doctor González Pacheco, donde le fue igual de bien. Entonces, ¿cuál era la ventaja del TIMI respecto al CADILAS? El TIMI, una escala más sencilla, sin embargo, el otro tenía un poder estadístico que incluía variables hemodinámicas de flujo y incluía variables estructurales como la fracción de eyección. Otra escala que vemos, la escala de Grace, también la pasamos rápidamente, es una escala muy compleja, tiene 8 variables, pero en esta escala hay algo importante, le dan un valor muy específico e importante al paro cardiorrespiratorio, que marca mortalidad específica en estos grupos. Es desde el punto de vista práctico, por la cantidad de números que tiene y las diferentes variables, no es fácil hacer manualmente, por eso podemos bajarla a través del internet, como ya lo mencionaron, y se hace mucho más amigable y es mucho más fácil de realizar. Tenemos que consideramos pacientes de alto riesgo cuando en esta escala para síndrome coronario con elevación del ST tiene un puntaje mayor de 128. Y para pacientes sin elevación del ST, un puntaje mayor de 119 ya marca riesgo. La escala de Grace mide mortalidad tanto en la parte hospitalaria como a 6 meses. Vemos en esta gráfica, simplemente quiero mencionar que los pacientes de alto riesgo, tanto en síndrome coronario agudo como con elevación del ST, como en los sin elevación del ST, el riesgo de mortalidad era mucho más alto. Cuando el Grace fue comparado con la escala TIMI, le fue muy bien al Grace, una escala que fue muy bien validada, muy bien diseñada, y se vio que el porcentaje de especificidad y de sensibilidad fue mucho mejor en el Grace en los pacientes de alto riesgo, hay que aclarar. Entonces, si resumimos las escalas de riesgo, entonces vemos que uno quisiera que las escalas tuvieran todas las variables, sin embargo, eso no es así. Uno quisiera que tuviera variables demográficas, que comprendiera edad, variables que llevara factores de riesgo, escalas que llevaran estas variables demográficas, que llevara la escala variables angiográficas, como las variables del flujo TIMI, llevara variables electrocardiográficas, variables hemodinámicas y variables séricas. Pero no hay duda que la variable que quisiéramos que tuvieran las escalas es la fracción de eyección, que es un factor determinante pronóstico muy importante. Vamos a evaluar entonces al segundo paso, vamos a evaluar riesgo. Entonces empezamos por los riesgos circulatorios o los riesgos de bomba. Entonces vemos cómo hay variables, aquí no se detalla, pero se las voy a mencionar. Hay variables que pueden predecir de manera importante el pronóstico para un paciente con síndrome coronario agudo haga falla cardíaca. Estas variables son también clínicas, edad, hipertensión, diabetes, claudicación intermitente, frecuencia cardíaca. A más número de variables o a mayor número de factores de riesgo, puede duplicar e incluso cuadriplicar el poder predictivo de padecer falla cardíaca o síndrome coronario agudo. Hablamos del riesgo isquémico. Empezamos con que el riesgo isquémico, primero evaluamos una función ventricular. ¿Algo? Bueno, entonces pasemos a la otra lámina que acá no se ve. Entonces, cuando hablamos de la fracción de eyección, tenemos diferentes métodos para evaluar la función ventricular. Entonces, tenemos, por aras del tiempo, también simplemente los voy a mencionar, el ecocardiograma, simplemente para mencionar que además de los trastornos de contractilidad que podemos ver en un eco basal, también nos va a determinar volúmenes ventriculares y algo muy importante y un valor agregado, la estructura valvular.
Otro método para valorar función ventricular tenemos la perfusión miocárdica. Nos va a evaluar muy bien la función ventricular, sobre todo cuando el examen es gatillado o sincronizado con electro. Tiene un porcentaje de sensibilidad bueno para valorar función ventricular. Tiene una ventaja, no es observador dependiente. Otros métodos para evaluar la función ventricular, con TAC, con resonancia, menos frecuentemente protocolizados, pero también tienen igual determinancia pronóstica, o mediante la ventriculografía por cateterismo, que solamente pues ya si el paciente es llevado a intervención percutánea. Entonces, en resumen de esta función ventricular, vemos que los pacientes con fracción de eyección de menos del 30% son solo un 20%, como lo estamos viendo aquí, pero ese solo 20% son los que más riesgo de mortalidad tienen. Si lo comparamos con el otro grueso de los pacientes, el 80% de los que tienen fracción de eyección por arriba del 30%, también van a tener riesgo, pero para determinar el riesgo en estos pacientes tenemos que evaluar la isquemia. Y a los que se detecta isquemia, en esos pacientes también hay un alto porcentaje de mortalidad, no despreciable. ¿Cómo evaluamos la isquemia en estos pacientes? También tenemos diferentes métodos que ya todos los conocemos, la ecocardiografía estrés, que la podemos determinar mediante ello trastornos de contractilidad segmentario y se le da unos porcentajes específicos a cada segmento. Lo podemos hacer mediante la perfusión miocárdica, donde el cual vemos los defectos de perfusión y sobre todo defectos de perfusión reversible. Y hablamos de un defecto isquémico de alto riesgo mayor del 10%. Podemos evaluar también isquemia mediante la resonancia, donde podemos ver los defectos o de los realces, que se llama defecto de realce tardío. También nos da un porcentaje importante para valorar isquemia. En resumen, de estos dos aspectos de medir la isquemia, fracción de eyección e isquemia, vemos que la fracción de eyección se considera un factor importante que en todos los pacientes con fracción de eyección deprimida o bastante comprometida son los pacientes que debemos estratificar de manera invasiva y deben ir a cateterismo e intervenirse, los que se considera coronarias aptas. De otro lado, la isquemia, todo paciente con isquemia positiva son los que también deben ir, se considerarían de alto riesgo y deben ir a cateterismo. Cuando evaluamos ahora el otro riesgo de los tres grandes grupos que vimos, riesgo de bomba, riesgos isquémicos y riesgos arrítmicos, también es muy importante. En esta lámina vemos el gran riesgo de muerte súbita. Lo mismo es en el infarto, tenemos gran riesgo de muerte súbita. Y es lo que nos debe llamar la atención. Entonces vemos que vuelve y juega la fracción de eyección baja como un factor predisponente para muerte súbita. Y vuelve y juega la isquemia aguda como un factor precipitante del riesgo de muerte súbita o inestabilidad en estos pacientes. Entonces no se nos debe pasar siempre evaluar fracción de eyección y evaluar isquemia en todos estos pacientes que se han salvado de un infarto del miocardio. ¿Qué tenemos para valorar este riesgo? Tenemos un Holter que la sensibilidad no es buena, pero nos da algunos parámetros importantes que ya los electrofisiólogos lo evalúan muy bien, las taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, tenemos datos al electrocardiograma donde podemos ayudarnos para decir si hay disfunción ventricular, como datos de hipertrofia ventricular, repolarización precoz o trastornos de la conducción. Ya simplemente para mencionar que en estos pacientes el riesgo con el cardiofibrilador, que de eso nos hablan mucho mejor los electrofisiólogos, está demostrado que disminuye la mortalidad en estos pacientes que detectamos alto riesgo por arritmias, sobre todo los que tienen fracción de eyección por debajo del 30%. Entonces concluimos diciendo que aún con los avances de la cardiología en las últimas décadas debemos seguir trabajando al respecto. Concluimos que es necesario una estratificación de riesgo temprana en estos pacientes y como lo vimos, entre más temprano sea la estratificación del paciente, mucho mejor va a ser el pronóstico en ellos. Las estrategias agresivas y potentes han demostrado ser muy efectivas en estos pacientes e insisto, alto riesgo es donde debemos enfocar nuestra clasificación y la utilidad de las escalas como deben ser individualizadas y aunque generan mucha ayuda para la estratificación, aún tienen limitante y no hay una escala ideal, pero si hay alguna, la mayoría de las escalas con las que le mencioné, trabajamos con bastante poder estadístico.
La función ventricular es el factor determinante pronóstico más importante de estos pacientes, ya lo mencionamos. Además de la fracción de eyección, hay que tener en cuenta de manera muy importante las demás variables pronósticas, que no tienen el peso y el poder estadístico para predecir riesgo o pronóstico, no hay que descuidarlas. La evaluación de la función ventricular e isquemia se deberá realizar con el método más familiarizado o disponible que tengamos en nuestro sitio de trabajo. Entre más pacientes complicados atendamos, vamos a entender la importancia de una estratificación bien hecha y lo más temprana posible. Muchísimas gracias.